Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Alfa Dragones, llamados a la presencia de Jehová. Ustedes deben saber de que los alfa dragones, son personas que tienen unas cualidades de liderazgo, tienen cualidades de liderazgo espiritual y se le llama alfa dragones. Es como una categoría celestial. En la historia de la humanidad conocemos a dos personas que son alfa dragones. Estamos hablando de quién? De Nimrod. Nimrod tiene todas las cualidades para ser ¿qué? Un alfa dragón. Otro es Salomón. Salomón tiene todas las cualidades para ser ¿qué? Un alfa dragón o draconiano. ¿Por qué? Ustedes deben saber que para ser un alfa draconiano tienes que ser de la realeza, tienes que tener sangre pura. Y para tener sangre pura, tú tienes que tener a Cristo en tu corazón, en la sangre, tenerlo corriendo en la sangre. Y eso se puede hacer a través de un proceso que alquímico mental, a través del nazariato, donde Jesús literalmente entra en tu sangre y él se queda viviendo ahí y tu sangre se vuelve ¿qué? Más pura y puedes pertenecer a la realeza. Y cuando tú te vuelves a la realeza, lo que ocurre es que la persona, el alfa dragón, en el momento de la persona empieza a tomar mucha influencia y empieza a hacer la forma de un dragón, donde él es la cabeza. La persona es que la cabeza del dragón. Y sus séquitos, es decir, la persona séquitos o seguidores, son el cuerpo del dragón y ellos hacen todo lo que esa persona les diga. Lo mismo ocurría con Salomón. Salomón tenía sus séquitos, es decir, las personas que lo seguían. Pero aquí no estamos hablando de gente como los influencers, porque los influencers sí son personas que tienen personas que lo siguen, pero ellos no cumplen la función de un alfa dragón. Un alfa dragón piensa de forma diferente, ya que ellos piensan en qué? En controlar parte del territorio y lo hacen de una forma ordenada, donde tienen un grupo de personas que se encarga de qué? De hacerle la ropa. Tiene otra parte donde se encarga de qué? De trabajar la tierra. Tiene una parte para ir a la guerra, diciendo, no, si alguien me amenaza, pues yo sé defenderme porque tengo que a mis guerreros, a mis guerreros, personas que saben montar a caballo, personas que saben eh, construir y todos obedecen a la voz de una persona. A la voz de una persona. La persona se vuelve tan astuta, nos estamos hablando de astucia, que llega a controlar todo él solo. Eso es lo que tenía Salomón. Cuando vemos que relatan la historia de Salomón, dice que la reina de Saba vino a ver a Salomón y la reina de Saba quedó encantada de cómo vestían los sirvientes de Salomón. Quedó encantada de los adornos que Salomón había puesto. ¿Por qué? Porque Salomón era tan inteligente que él ponía que sus propios diseños, todo era propio de él, todo salía de él. Eso es el que un alfa dragón, porque todo sale de él. Es decir, es una persona que se ve tan inteligente que es capaz de construir sus propios diseños, sus propios logos, su propia marca de ropa. Todo fluye de él. A eso le llama que un alfa dragón. Un alfa dragón. Pero esas personas también son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de arrastrar a los que están detrás de él. Un ejemplo muy fácil de entender con un famoso. Digamos que un famoso se le da por volverse ateo y sus seguidores, como él se hizo ateo, mucha gente dice, yo también soy ateo, se volvió ateo porque su estrella favorita se volvió ateo. Tienen esa influencia de qué? De arrastrar. ¿Por qué? Porque son un alfa dragón, es decir, ellos son la cabeza y la cabeza, tú dices, no, yo quiero ir al baño, vas al baño, tu cabeza toma la decisión y tu cuerpo obedece.
Lo mismo ocurre con las otras personas que están detrás de ti. Si tú tomas una decisión, a ellos también ¿qué? Les va a afectar y van a tomar decisiones similares a ti. Y eso es lo que Dios hace. Dios muchas veces lo que hace es llamar a esos alfa dragones para que se acerquen a Dios. Los llama a ellos. Y si ellos no llegan a entender al Creador, Él dice, venga, el Creador, ¿por qué es así? ¿Y por qué hace lo que hace? Y no entiende el Creador. Entonces la persona dice, no, yo me alejo del Creador. ¿Por qué no me convence el Creador? Eso puede pasar, de que tú conozcas a tu Creador, que es tu Dios, y tú digas, yo soy un alfa dragón, tengo mis séquitos, tengo todo lo que necesito. ¿Para qué el Creador? Y la persona, con toda la fuerza que Dios le dio, haga guerra contra el Creador. Que eso le pasó a Nimrod. Toda la gente escuchaba a Nimrod. Nimrod tenía esa influencia de que es la capacidad de influir en los demás. Una influencia muy potente. Y estaba ¿qué? Construyendo la Torre de Babel. ¿Cuál era la intención de la Torre de Babel? Matar a Dios. Esa es la intención de la Torre de Babel, subir al cielo y matar a Dios. ¿Por qué? Porque Nimrod no entendió al Creador. Y ahí es donde Nimrod, porque él es un varón negro, un varón cusita, él arrastra a los negros, los arrastra a los negros a la rebelión contra Dios. ¿Ven lo que hace Nimrod? Arrastra. Él toma la decisión y los demás que son arrastrados a la rebelión contra Dios. Decide que construyó la Torre de Babel para matar a Dios. Y las otras personas, ¿qué les ocurre? Son arrastradas. ¿Por qué? Porque no pueden escapar de esa influencia. No pueden escapar de esa influencia. Lo mismo ocurre con Salomón. Dios le permitió a Salomón que se acercara al Creador. Pero Salomón tampoco entendió al Creador con toda la sabiduría que tenía. No entendió al Creador. No lo entendió. Es realidad. Y Salomón también se apartó de Dios. ¿Y él qué hizo? Arrastró a todo Israel. Recordemos que Salomón construyó el templo de Salomón. Y en los tiempos de él, Dios dividió a Israel, que era que 12 tribus, y Dios la repartió en pedazos por causa de una sola persona. Porque Dios normalmente llama a su presencia a los alfadragones, que son la cabeza. Dios se entiende con la cabeza y lo demás es el cuerpo. Lo demás es el cuerpo. Pero si yo me apego a esa persona, un ejemplo hoy en día hablamos de Donald Trump, decimos, no, Donald Trump es la cabeza, él es el alfa dragón. Y las personas que lo siguen son el cuerpo del dragón. Si yo me uno a la influencia de él, yo me voy a cegar y solamente voy a mirar a quién, a Donald Trump. Pero si Donald Trump se rebela contra Dios, yo también caigo en esa influencia. Yo también caigo en esa influencia. Es realidad. Y eso me puede que arrastrar al infierno. En la realidad. Eso fue lo que pasó con Chávez. Chávez era literalmente que un alfa dragón. Y él tenía que su cuerpo. Y él maldijo a Israel. Y todo Venezuela también fue a pagar. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esas figuras que se forman a nivel celestial. Porque nosotros podemos quedar atrapados ahí, en esa influencia, podemos quedar atrapados. Si una persona que, un ejemplo, nos guía, pero comete el error de insultar al Creador, nosotros tenemos que separarnos de él rápidamente. Porque eso puede pasar con el anticristo. El anticristo le va a ocurrir lo mismo. Él va a ser ¿qué? Un alfa dragón. Recordemos a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un alfa dragón. Era el líder. Y los demás lo seguían. Y él los puede llevar a una rebelión contra el pueblo de Dios. Cuando un alfa dragón habla, tiene un poder de convencimiento muy enorme. Donald Trump tiene un poder de convencimiento muy enorme.
los alfa dragón son personas que saben convencer a las multitudes. Tienen el poder de ¿qué? De convencer. Y pueden arrastrarnos a hacer cosas que no queremos. Pero como es el deseo de él y estamos unidos a la influencia de él, nos arrastran. Por eso debemos tener mucho cuidado con estas figuras celestiales. Porque ya les voy a explicar con mejor detalle. Ustedes deben saber de que cuando Isaías, que es un profeta, él mira el trono de Dios, él mira esos alfa dragones. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Dice Isaías que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. ¿Qué son los serafines? Sera significa serpiente. Serpiente. Y fines es igual a fuego. Entonces, lo que vio Isaías era serafines, serpientes de fuego, que eran dragones. Dragones. Y ellos son los encargados de la alabanza de Dios. Y dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que en el trono de Dios, Isaías da el testimonio de que él mira que serpientes de fuego que adoran al Creador. ¿Y ellos son qué? Dragones. Ustedes deben saber de que el hombre también puede hacer estas figuras. Es decir, nosotros podemos hacer muchas figuras dependiendo de cómo se comporte la persona. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa imagen nos ayuda a entender de los que están cerca de Dios son ¿qué? Dragones. Son serafines. Y los serafines son serpientes de fuego. Recordemos que en el libro de Apocalipsis se habla de Satanás como un dragón. El dragón antiguo. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 9, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ese dragón escarlata representa ¿a quién? A Satanás. A Satanás dice que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Entonces recordemos que los que estaban en la alabanza cerca del trono de Dios, lo que acabamos de leer en Isaías, eran ¿qué? Serafines, eran dragones. Y Satanás se apartó de la alabanza de Dios, se apartó de la alabanza de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba dañando la creación de Dios. Tenía que ver Satanás en la alabanza de Dios y tenía que estar allá, en la alabanza de Dios. Pero él dijo no, fue que a destruir la creación de Dios. 7 cuernos y en sus cabezas 7 diademas.
Y su cola, mire lo que dice, y su cola, la cola de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso quiere decir, ¿qué son las estrellas del cielo? Tiene que ver con la gente famosa, con los políticos, los banqueros. Satanás tiene mucha influencia y se comporta como que como un alfa dragón. Es como cuando tú dices, venga, yo apoyo a tal candidato. Entonces todos empezamos a trabajar por ese candidato y nos adherimos a él, dándole ¿qué? Dinero. Nos adherimos a él y como tenemos dinero que ya dimos para patrocinar su campaña, al final lo que él haga me puede cegar a mí. Porque yo puedo decir, no, es que como yo puse mi confianza en él, si él lo hace, está bien. Puede uno a pensar eso. Y eso es lo que ocurre con Satanás. Las personas quedan adheridas a él, se pegan. Incluso ahí también entra la influencia de cuando una persona le vende el alma a Satanás. Satanás empieza a decir, ven porque tú me perteneces y la persona lo que hace es que se adhiere. Es como si tú, un ejemplo, si tú me patrocinaras, tú sentirías que una atracción hacia esa persona que estás patrocinando. Y así mismo vamos formando como una figura y formas que un dragón. Y eso es lo que ocurre. Está que el anticristo maneja muchísima gente y esa muchísima gente también maneja a otros famosos, a futbolistas, basquetbolistas, banqueros, y todos ellos forman como un dragón. Y esta mujer representa que la iglesia, por eso es que arrastra las estrellas. Muchas personas dicen, no, es que yo soy famoso, pero yo no tengo control de mi vida. Yo literalmente hago lo que otros me dicen. Y eso le pasa a mucha gente en la fama, que literalmente lo que hicieron fue venderle su talento a otra persona. Y otra persona es la que los controla. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando habla de las estrellas del cielo, está hablando de gente famosa. De gente famosa. Estamos hablando de casos como Post Daddy. Cuando se habla de Daddy, se habla de que él tenía influencia sobre qué, sobre Justin Bieber, sobre Maluma, sobre ese, sobre eso, sobre eso. Pero había otra persona que tenía influencia sobre Diddy que estaba más arriba. Y ellos entregaban qué información, ellos estaban que adheridos unos con los otros. Si Post Daddy lo dijo, si él caía, los demás también caían con él. Pero como ellos tienen tanta influencia, ellos pueden que ir y dominar en qué, en las acciones de policía, no traten a Didi de una forma diferente o juzguenlo de una forma diferente. Ellos llegan a qué? A influenciar en la justicia. Pero el caso de Post Daddy es un caso de qué? De un alfa dragón. Él es un alfa dragón y los demás están qué? Adheridos a él. Y uno puede tomar control de las otras personas. Post Diddy dice, no, es que Maluma hizo eso conmigo, eso conmigo, eso conmigo. Él está qué? Adherido a Post Diddy. ¿Por qué? Porque le tiene influencia. Le tiene influencia. Y eso es lo que está diciendo. Cuando aparezca el anticristo, al anticristo le van a entregar como todo el poder de toda influencia. Y él va a ser la cabeza, va a ser el dragón. Y las demás personas no, sigan al anticristo. Todos los masones y los illuminatis al anticristo. Quien no siga al anticristo es el enemigo. Claramente aquí yo estoy hablando del anticristo, pero en el mundo, es decir, cuando hablen de los medios de comunicaciones, no van a decir el anticristo porque la gente se asusta. Lo van a llamar de otra manera, no sé, el Mesías o lo van a llamar de otra manera. No lo van a llamar el anticristo, porque la gente escucha eso y se asusta. Lo van a llamar de otra manera. Va a ser una persona que va a ser ¿qué? Un alfa dragón. Es realidad. Y dice, y las arrojó sobre la tierra. Cuando dice que una persona baja las estrellas y las arroja en la tierra, quiere decir que las pone a hacer cosas que no deben. Que no deben. Una estrella tiene que estar ¿qué? En el cielo. Si tú la bajas a la tierra, es una condición en la que ella no debe estar. Va a hacer cosas que no quiere. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Estamos hablando de quién? De Jesús.
¿Estamos hablando de quién? De Jesús. Jesús es el que nace en medio de toda esa situación. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Quién? Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1270 días. Ustedes deben entender eso, que eso es muy importante. Hemos tenido un poquito de lag, les pido que tengan un poquito de paciencia, no sé la verdad qué está pasando, pero debemos entender eso. El anticristo, él va a ser ¿qué? Un alfa dragón. Él va a tener el poder de influenciar en los demás. Entonces, cada persona se va adhiriendo a los demás. Los banqueros van a tener mucha influencia sobre el pueblo, porque el pueblo está hoy en día endeudado, tenemos mucha deuda y los banqueros pueden decir, claro, nosotros les perdonamos la deuda, pero ustedes van a hacer esto, esto y esto. Pónganse la marca de la bestia. Claramente no les van a decir la marca de la bestia, les van a decir pónganse en tal símbolo o tal señal. Póngansela, que es el 666. Los banqueros lo pueden hacer porque hoy en día el mundo está endeudado, el mundo tiene hambre. Y eso es lo que hace Satanás. ¿Utilizar qué? La necesidad. Entre más necesidad tenga el mundo, más van a ¿qué? A necesitar al anticristo. Esa es una filosofía muy impresa entre los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Entre más tú tengas necesidad, más dependiente tú eres del hombre. Por eso Dios al hombre le entregó toda la tierra y toda la tierra estaba ¿qué? Llena de árboles para que comiera. Y el hombre simplemente tenía que ¿qué? Ser agradecido con su creador, nada más. Pero el hombre dice, venga, para yo poder controlar al otro hombre, yo le tengo que crear ¿qué? Necesidad. Yo le creo necesidad de algo. Y yo soy el único que puedo satisfacérsela. Y si yo tengo el poder de satisfacerle eso, yo soy ¿qué? Un alfa dragón. Yo lo mantengo en esa necesidad. Y Dios dice, no, ustedes deben liberar a sus hermanos y deben cultivar la tierra y tengan alimento para todos. Eso es lo que Dios manda, que es Jehová nuestro Dios. Pero el hombre dice, no, no, yo voy a jugar con la necesidad. Entre más endeudado tenga al mundo, más controlables son los humanos. Esa es una filosofía que enseñó Salomón. Lo pueden leer en el libro de Proverbios. Él lo dice, el que pide prestado es siervo del que presta. Al final, si yo me endeudo con una persona y no puedo pagarle, yo le voy a decir, oye, ¿qué tengo que hacer para y saldremos de esa deuda? ¿Quieres, no sé, mi televisor, mi cama, cualquier cosa, pues ya quiero salir de esa deuda? La persona se debilita, se vuelve que siervo del que le prestó. Y eso lo enseñan mucho en la masonería, en los Illuminatis, porque ellos saben ese código. Ellos lo saben. Es realidad. Dice, vamos a poner un amarillo para diferenciarlo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Cuando se habla del cielo, no se habla del cielo físico, no. ¿Se está hablando de qué? De Europa. Europa es una especie de cielo para esta realidad. Es una especie de cielo. Va a ser Europa. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando se habla de que fueron arrojados a la tierra, quiere decir que es un lugar no agradable. Puede significar de que las personas, porque el dragón se une. Un ejemplo, eh, que tú quieras reclutar a unas personas para la guerra. Se va adhiriendo las personas que a formar una figura.
Formamos como una figura, formamos como un batallón o una legión de personas. Forman que un dragón. Y se dice que ese dragón fue arrojado a la tierra. Quiere decir de que ese dragón fue que dividido y lo que se hace en la guerra, porque hay que decirlo, suena muy cruel, pero es la realidad, lo que se hace en la guerra es que si tú no tienes recursos para alimentar a tu enemigo, porque necesitas alimentarte tú lo que haces con el enemigo es venderlos como esclavos. Eso es lo que se hace con el enemigo. Eso es lo que se hace con el enemigo. Ellos se venden como esclavos porque tú no puedes quedarte con el enemigo. Tú dices, es que hay mucha gente para matarlos. Ellos se rindieron. Entonces lo que haces es dividirlos y venderlos como esclavos. Vas a ganar algo de dinero. Suena horrible, pero así funciona la guerra. Cuando estés en la guerra vas a tener que tomar esas decisiones. Cualquier persona que esté en la guerra en ese momento va a tener que tomar esas decisiones. Cuando tú ganas la guerra, piensa, tú eres un guerrero, ganaste la guerra, ¿qué vas a hacer con el enemigo? Si tú lo puedes alimentar, bien, pero si no lo puedes alimentar, no lo puedes dejar vivo. Lo tienes que dividir en fracciones. Y eso es lo que dice cuando dice que fueron arrojados a la tierra, separados, separados. Es realidad, tú divides al dragón. Entonces debemos entender que para formar esas imágenes, para formar esos dragones, el hombre lo hace a través de ¿qué? De él. Y se forma a través de figuras. Decimos que Nimrod era un alfa dragón. Primero, para ser un alfa dragón tienes que tener poder de influenciar. Es decir, debes saber hablar. Eso es lo más importante. Tienes que saber hablar. Un alfa dragón debe saber hablar. Tiene que tener el poder de convencer a la gente. Sea, uno, que vayan a la guerra por ti. Dos, que trabajen la tierra por ti. Tres, que sirvan a tu Dios. Que sirvan a tu Dios. Tienes que tener ese poder de convencerlos. Eso se llama que ser un alfa dragón. Si la gente que sea capaz de qué, de matarse incluso por ti. Esto lo vemos en dónde? En Norcorea. Que miran a qué? Al líder supremo como si fuera una deidad. ¿Por qué? Porque tiene el poder de convencer. Suena horrible, pero es la realidad. Incluso muchas personas cuando vean al anticristo van y lo escuchen, cuando las palabras de él entren en sus oídos, van a tener el poder de qué? De convencer. Las palabras del anticristo tienen el poder de qué? De convencer a la persona. Por eso la palabra tiene mucho poder. Mucho poder, aunque menospreciemos las palabras porque decimos son solo palabras. Las palabras entran e influencian en la persona y llegan a qué? A controlar la persona. Eso tenía ¿quién? Adolfo Hitler. Tú dirás cómo una persona influenció a tanta gente a matar a otros. ¿Por qué? Porque era un alfa dragón. Los alfa dragones no se forman así de la nada, sino que ellos pasan por un proceso alquímico mental a través de qué? Del ocultismo. Y ellos desarrollan esas habilidades. Ellos desarrollan esas habilidades porque son habilidades que el hombre desarrolla. Por eso Nimrod convenció a todos los hombres, en especial a los negros, porque Nimrod era negro, líder de los cusitas, ¿de qué? De hacer la guerra contra el creador. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Él va a convencer a los humanos de que el creador es malo. Él los va a convencer porque tiene ese poder de enredar la mente y convencer. Entonces, para formar un alfa dragón, una figura, decimos que necesitamos una cabeza. Todo dragón necesita ¿qué? Una cabeza, un líder supremo. Estamos hablando de tiempos pasados, de Nimrod. Necesitamos ¿qué? Garras, brazos. ¿Qué? El ejército. Que sean capaces de, ¿qué? De desgarrar otras ciudades. Por eso el anticristo no se va a mover solo, sino que él se va a mover ¿con qué? Con su ejército. Que si hay una nación que no quiere reconocerlo, él sea capaz de ¿qué? De desgarrarla. Y dice la escritura que él va a ser capaz de ¿qué? De hacer llover fuego del cielo. De hacer llover fuego del cielo. Es realidad. Y también hablamos de ¿qué? De que el anticristo va a tener ¿qué? Tecnología. Control sobre ¿qué? Sobre los robots.
Es realidad. Aunque el mundo hoy en día en los centros comerciales no miren robots, en la Biblia dice que en el futuro el mundo va a ser controlado por robots. Dice que la cuarta bestia que se forma tiene dientes de hierro. Dientes de hierro, ¿por qué? Porque el control mundial lo van a tomar por medio de qué? De los robots, de la tecnología. Porque la gente vive de la tecnología. Entonces, el alfa dragón se comporta de esa manera. ¿Y tiene qué? Sus escamas, que viene siendo la gente que lo protege, la que está alrededor de él para ayudarle en todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque él no tiene que hacer nada. El alfa dragón se caracteriza por eso, por no hacer nada, simplemente tomar las decisiones, sean buenas o sean malas. Se caracteriza por eso, por tomar simplemente las decisiones. Entonces, las personas normales vendrían siendo ¿qué? Sus escamas, forman el dragón, sus alas. Todo lo que él utiliza para qué? Para moverse, para moverse. Todo lo que él utiliza para qué? Para moverse. Pero en especial lo más importante son ¿qué? Las garras, ¿para qué? Para desgarrar. Es lo más importante. Luego tenemos a Salomón. Salomón es un poco más pacífico. Salomón. Salomón también era ¿qué? Un alfa dragón. Recordemos que él es del linaje del rey David. Y el rey David, dentro de su sangre, tenía que parte de divinidad, tenía parte de Jehová nuestro Dios, porque solamente de la sangre de Jehová nuestro Dios podía venir el Mesías. Aunque ustedes no crean, esas personas como Nimrod o Salomón, ellos tenían sangre divina. Por eso la Biblia habla de Nimrod como el primer poderoso en el mundo. Ellos tenían sangre divina, pero muchas veces no llegamos a comprender al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador hace muchas cosas que para nosotros no tendría sentido. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Para nosotros no tendría sentido. ¿Por qué Él hace lo que hace? En realidad, no tendría sentido. Y muchas veces no logramos conectarnos con el Creador. Y muchas veces pensamos que el Creador es el enemigo. Salomón era un alfa dragón. Él tenía también su ejército. La Biblia dice de que él incluso mató a uno de sus hermanos. Él mató a los enemigos del rey David. Él mató a muchos enemigos del rey David. ¿Para qué? Para asegurar el trono. Porque esa es la forma en que piensa un alfa dragón. Tú dirás, es que Salomón fue muy cruel. Tú llegarías a pensar eso porque tú eres una persona básica. Y debemos entender eso. Una persona que está en la realeza piensa diferente a una persona básica. La persona básica no mira enemigos en todos lados, pero un alfa dragón mira enemigos en todos lados. Y él busca ser ¿qué? La cabeza. Él siempre busca ser el centro, la cabeza. Es realidad. Y él va formando una figura. Y para donde él va, todo el cuerpo también se mueve, como si fuera un dragón. Lo mismo pasa con Nimrod. Para donde Nimrod se moviera, todo el cuerpo se mueve. Cuando ustedes ven las caravanas de los presidentes, se van a dar cuenta de que para donde va la caravana es como un dragón, forma como un dragón. ¿Por qué? Porque nosotros formamos esas figuras celestiales. Hoy en día, los presidentes se mueven con guardaespaldas, muy pocos. Pero en el tiempo antiguo, para Salomón moverse, él tenía literalmente un ejército personal. Entonces, para él moverse, se tenía que mover muchísima gente. Y por eso ellos formaban la forma como de un dragón. Y Salomón simplemente tenía que caminar. Los demás, preocúpense cómo protegerlo. Cómo protegerlo. Y Dios muchas veces lo que hace es que los llama a ellos. Los llama a ellos. Y nosotros vamos pegados a las escamas de ellos. Y podemos llegar a caer en la misma ilusión de ellos. ¿De qué? De que ellos pueden tener una visión errónea del Creador. Es realidad. Y por eso Dios cuando castigó a Israel, no castigó al pueblo, sino que castigó a Salomón. Y por causa de Salomón, Dios dividió a Israel. Y tú dirás, ¿por qué el Creador hace eso? Es decir, está juzgando a un pueblo por una persona. Y eso se mira muchas veces en la Biblia. El rey David censó al pueblo y Dios se desquitó con Jerusalén. Y tú dirás, pero eso no tiene sentido. Y Dios es el más justo. Y Dios dice sí. Y es porque Dios todo lo que mira lo mira como una unidad. Dios mira literalmente el dragón. Dios mira esta figura.
Y Dios cuando castiga, castiga es a la figura. Y cuando dice, te voy a dividir, Salomón, te está diciendo es que yo te voy a cortar en pedacitos. Y eso fue lo que hizo, dividió a Israel en trozos, dividió el dragón, dividió el dragón. Entonces para nosotros podría no entenderlo, pero es que Dios está mirando literalmente es que un dragón. Y lo que hizo fue dividirlo y sacarlo de su presencia, porque ya él no puede dar alabanzas al Creador. Y ellos siempre aparecen, son alfa dragones que no podemos como resistirnos a la influencia de ellos porque tienen una fuerza enorme, una fuerza espiritual muy enorme. Es realidad. Y por eso Dios los escoge a ellos. Porque representan que nuestras cabezas. Nuestras cabezas, es la realidad. Son como nuestros líderes. Por eso cada persona tiene un líder, aunque no lo crea. Aunque tu pastor sea tu líder, él es tu alfa dragón. Es realidad. Y tú dices, donde el pastor esté, yo estoy. Y tú no te das cuenta. Por esa influencia está en la creación. Nosotros debemos saber, debemos entender algo que es importante. Jehová nuestro Dios nos creó. Yo he estado haciendo videos anteriores donde hablamos de que el ser humano puede abrir portales y entrar a otras dimensiones. Abrir un portal se necesita que mucha energía. Mucha energía. Pasar a otra dimensión es correr el riesgo que también la persona no pueda volver. Entonces Jehová nuestro Dios al ser humano le dejó unas muestras de que el ser humano sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer porque nosotros vivimos en dimensiones. Nosotros vivimos en dimensiones y decimos, venga, la niña vive en otra realidad diferente al de la madre. La niña vive en una dimensión infantil. ¿Por qué? Porque cada edad es una dimensión. Dimensión infantil. Decimos de 1 año a 5 años. Y eso es como una dimensión donde tú dices, venga, es que yo no entiendo a la niña. Bueno, lo que hace, pues ella tiene una mente infantil y ¿qué hace? Imagina. Ella utiliza sus muñecas que no se mueven, pero para ella tienen vida, hablan y comen y todo. ¿Por qué? Porque ella tiene un nivel de conciencia diferente. Se puede decir de que es un nivel alto. ¿Por qué? Porque trabajan ¿qué? La imaginación. Luego decimos, no, es que la dimensión de los jóvenes es totalmente diferente. Es como si ellos vivieran en otro mundo. Pero están aquí con nosotros. Pero la dimensión o la realidad de ella, como la mira, es diferente. Ella solamente puede conectarse con quién? Con los que están a su edad. Decimos de 15 a 20 años. Decimos, no, es que esta es otra dimensión. La gente llega a comprender a los adolescentes solamente cuando estás en esa dimensión. De resto, uno no puede llegar a comprender a un adolescente. Decimos, no, ya una mujer de 30 años a 50 es otra dimensión totalmente con una experiencia diferente. Y por más de que ella busque aconsejar a la niña o al adolescente, son dimensiones diferentes. Y muchas veces nosotros como que no encajamos, digamos, una persona mayor no encaja en la dimensión de un adolescente, no encaja, aunque ya hemos pasado por esas dimensiones. Ya nosotros hemos pasado porque cada edad es como si nuestro reloj biológico, hablamos de que el hombre es un templo, cuando Jesús entra en ti, entra en tu corazón, el órgano, pasa el alma y llega a tu universo interno. Tú tienes tu reloj biológico. Tú dices, venga, mi compañero tiene 20 años, yo también, pero yo me veo más viejo que él. ¿Por qué? Porque mi reloj biológico está ¿qué? Acelerado. Y él se ve más joven, porque su reloj va más lento. Pero cada uno tenemos que, a medida que vamos creciendo en el tiempo, vamos pasando por diferentes dimensiones. Yo estuve que en la dimensión de los niños. Cuando yo era niño, pues jugaba. Y para mí eso era lo más hermoso, jugar con mis compañeros, jugar fútbol,
jugar videojuegos. Luego entré a la dimensión de la adolescencia. Enamorarme, salir a fiestas, la adolescencia. Luego entré a la dimensión de los adultos y yo veo que ya en la dimensión de los adultos todo es más complicado. Todo es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que pagar todo, todo cuesta, todo es dinero en la dimensión de los adultos. Entonces es como si todo fuera que dimensiones y al mismo tiempo estuviera que interconectada, interconectada. Lo mismo pasa con el niño. Tú dices, venga, yo por más de que hablo con el niño, yo puedo jugar con el niño, hablar con el niño, pero yo no entiendo la dimensión en la que él está. Porque el niño está aquí en otra dimensión. Está aquí, pero él mira a todo el mundo de forma diferente y él se conecta con otro niño y puede llegar a jugar. Y dicen, venga, pero los muñecos se están moviendo para ellos en su imaginación. ¿Por qué? Porque cada edad, a medida que vamos creciendo, nos vamos conectando con las diferentes dimensiones. Es una realidad. Dios nos dejó como esas muestras. ¿Para qué? Para que entendamos de que nosotros sí podemos pasar a otras dimensiones, porque nosotros lo hacemos de manera biológica. Decimos el niño y la niña tienen, pongámosle 5 años. Ellos están ¿qué? En la misma dimensión. Ellos viven en la misma dimensión, ¿y dimensión de qué? De la imaginación. La adolescente con el adolescente viven en la misma dimensión y los ancianos viven literalmente en la misma dimensión y por eso ellos llegan a comprenderse. Incluso cuando un anciano se mete en la dimensión de una niña, nosotros decimos, wow, eso no está permitido, se ve muy mal, se ve como horrible, se ve extremadamente mal, se ve extremadamente mal. Entonces, debemos entender de que Dios nos dejó esas muestras de dimensiones, porque a medida que vamos creciendo, vamos encajando en otras dimensiones. Nuestros pensamientos van cambiando. Y tú dices, no, es que yo por más de que digo, es que sentarme a jugar con un niño, yo lo podría hacer. Yo lo podría hacer, pero no es la dimensión a la que pertenezco. O no sería como la edad. Pero a medida de la edad, yo me estoy moviendo en las dimensiones. Y pienso de una manera diferente. Entonces, a medida de la edad, nos estamos moviendo. Nosotros saltamos en dimensiones y no nos damos cuenta. Cada edad es una dimensión. Entendemos el mundo de formas diferentes. En cada edad vemos el mundo de forma diferente. Ustedes deben entender una cosa que hizo Jesús. Yo he explicado en videos anteriores de que Jesús es un científico y él es pi. Hablamos de que pi es 3, 18, 0, 4. 0,4. Entonces, y yo les explicaba en videos anteriores de que los números, todos los números que creó Jesús, vienen de dimensiones diferentes. Hoy en día tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Pero los números, cada uno de ellos pertenecen a una dimensión diferente. Sino que Jesús los reclutó. Jesús reclutó los números para que podamos utilizarlos o podamos hacer conteos con ellos. El 1 pertenecía ¿qué? A la dimensión del 1, donde todos son 1. 1, 1, 1, 1, 1. Y es la primera dimensión que existió. Para que exista el 2, tiene que formarse 1 más 1. Aparece ¿qué? El 2. Y aparece la dimensión de los 2. Todos son 2. Todos son 2. La dimensión del 3, donde todos son 3. 3, 3, 3, 3. Y Jesús lo que hizo fue reclutarlos y traerlos a esta realidad. Y aquí es donde les damos uso. Porque el único número que existe realmente es el 1. Y el 1 es todos los números. Decimos,
1. El 2 aparece cuando se suma 1 más 1 es igual a 2. Por eso en la suma se está hablando de qué? De otra dimensión o de un mundo paralelo. Y eso es lo que Jesús utiliza para pasar dimensiones. Por eso debemos entender esto. Cuando Jesús entra en mi corazón, Él ve que el universo interno que hay en mí, que es un fragmento del universo. Pero cuando Jesús entra en ti, Él mira otro universo dentro de ti. Tú podrías ver tu universo cuando tú meditas. ¿Qué estás meditando? Meditar es entrar en ti y revisar lo que hay dentro de ti, que es un fragmento del universo. Y Jesús te llega a explicar eso. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Todos los números están formados por el 1. ¿Quién es el 1? Jehová. Por eso le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová 1 es. Y es un principio matemático para poder comprender el mundo que nos rodea y poder entender al Creador. Es realidad. Los números pertenecen a dimensiones diferentes y ellos canalizan esas energías. El 1 canaliza la energía del 1 y el 2 la energía del 2. Por eso Jehová nuestro Dios hizo al hombre con una intención de a 2, porque el 1 con el 1 se atraen. Tú dices, no, yo me atraigo con mi pareja, pero luego creamos 3, tenemos un hijo. Entramos al cuarto, somos 2 y salen 3. Así funciona eso. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, multiplíquense. ¿Qué les dijo? Una multiplicación. Multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Porque al final nosotros somos ¿qué? Caracteres. Somos letras y también somos ¿qué? Operaciones.